El día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas tabú. La primera semana estuvimos hablando un poquito acerca de qué tema, ¿alguien recuerda? Estuvimos hablando del suicidio y de ataques mentales, un poquito también. Estuvo algo intenso, profundo. La semana pasada hablamos, ¿alguien recuerda que hablamos la semana pasada? El chisme, la murmuración, un tema un poquito más general. Y el día de hoy continuamos con la tercera parte y yo creo que es un tema que sí suele ser un poco más tabú o mucho más tabú hablarlo dentro de la iglesia. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del dinero, Tengo un subtítulo a la predicación del día de hoy porque el tema es el dinero, pero puse como un subtítulo el siguiente nombre: la iglesia solo quiere mi dinero. La iglesia solo quiere mi dinero. ¿Has escuchado alguna ocasión a alguien que diga, no, es que en la iglesia solamente quieren mi dinero, solamente quieren que yo dé o algo así? Así que vámonos de lleno de una vez a la palabra de Dios acerca de este tema. Acompáñame al libro de Marcos, capítulo 12. Libro de Marcos, capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 41, vamos a estar leyendo del 41 al 44. Si lo tienes, di un fuerte amén cuando lo encuentres. Si no, también ya están en los proyectores, así que acompáñame con tu vista. Dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, por estar en tu casa. Te pedimos que traigas revelación, discernimiento del tema que vamos a estar platicando el día de hoy, que podamos entender tu palabra, que podamos llevarnos algo fresco, algo nuevo en nuestro interior, que avive nuestro espíritu, que avive nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra esperanza, Señor Jesús. Quitamos toda distracción de este lugar y creemos, Señor Jesús, que tú te estás moviendo y que tu Espíritu Santo está también moviéndose alrededor de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: ¿alguna vez has sido defraudado? Levanta la mano si alguna vez has sido defraudado. ¿Alguien aquí ha sido defraudado? Levanta la mano sin pena, que no te... Muy bien, yo sé que algunos. Sabes, uno de los peores sentimientos, en mi opinión, y uno de los sentimientos que te deja un poquito más vulnerable, más expuesto y que te deja con cierta impotencia, es el sentimiento de ser defraudado, de ser estafado. Sabes, yo hace muchos años, ya tiene unos 8, a lo mejor no recuerdo bien cuánto tiempo, pero ya estaba trabajando. Un día recibí un mensaje de un amigo, de un conocido, que se dedica a ciertas cosas muy parecidas a las mías. Y en este mensaje él me decía: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que en la empresa donde yo estoy están reclutando personas. Era una empresa muy importante aquí a nivel estado, está en todos los estados hay una sede de esa empresa. Y me dijo: están solicitando personas que hacen lo que tú realizas, un poquito de diseño web. Necesitan también alguien que tenga conocimientos en diseño gráfico, en edición de video y todo eso. Entonces me gustaría, ¿no te gustaría? Estoy invitando a algunas personas para que puedan entrar. Dice: van a entrar más o menos como unas 5 personas. Obviamente, al ser una empresa muy reconocida, pues había muchas personas intentándolo entrar. Entonces me vi con esa persona, tuvimos una reunión, me dijo: tráeme tu CV, nos vamos a reunir, te voy a explicar un poquito de qué se trata. Y recuerdo que ya me platicó, todo bien, pues tú sabes, buenas prestaciones, buen sueldo, un buen lugar de trabajo, un buen ambiente y pues todo parece súper bien, ¿no? Creo que cuando las cosas suenan muy buenas para ser ciertas, deberíamos saber que no están tan bien la situación, ¿no? Es como cuando te animan a invertir dinero y te dicen que vas a recuperar tu dinero en un monto muy grande y dices: ay, wow, y te llama la atención. Creo que cuando sucede eso, de antemano deberíamos saber que quizás va a ser mentira, ¿no? Entonces, bueno, yo le creí, me dijo: mira, déjame tu CV, lo voy a meter. Varios ya están
postulándose a esto, necesitas también hacer un examen, están realizando un examen para comprobar ciertas cosas psicológicas y todo eso. Este examen tiene un costo, yo le pagué por este examen, se llevó mis datos, todo eso, todo bien. Era un amigo, prácticamente era un amigo, e incluso era un amigo que era hijo de pastor. Imagínate, hasta este punto, ¿a dónde cayó mi confianza? Pues era una persona cristiana, hijo de pastor. Entonces yo le di la información, le di dinero, recuerdo que le pagué como 2,000 pesos y resultó que después se desapareció y se robó mis 2,000 pesos y se llevó todo lo mío. Posteriormente me enteré que este fraude lo había hecho con varias personas cristianas que nos dedicamos al mismo ramo y que aproximadamente había como 5 personas que habían caído en esta misma cosa y se desapareció, nos borró de redes sociales, creo que se fue a vivir a otro estado, no lo sé. Ya sé que actualmente ya está aquí, no fui a reclamarle, no fui a decirle nada y dije ya, pues, ni modo. Pero te quedas con una impotencia y con un coraje cuando te sucede algo así, porque te estafaron. Y el problema con ser estafado es que ponemos nuestra confianza en alguien o en algo y la otra persona no tenía la motivación correcta y estaba viendo por sus propios intereses. Y sabes, es triste ser estafado en el mundo de los negocios. Incluso es mucho más triste ser estafado por un familiar. Hay personas que han sido estafadas por un familiar. Es triste ser estafado por un amigo cercano. Es triste realmente ser estafado, pero es mucho más triste cuando quizás llegamos a ser estafados dentro de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de este tema porque es un tema que suele ser tabú y que el mundo, mucha gente alrededor del mundo dice, no, es que en la iglesia solamente el dinero o algo así. ¿Y qué tal el sentimiento de cuando nos manipulan para dar y la persona que quizás nos está manipulando solamente tiene una intención alterna a lo que estaba diciendo, y con el paso del tiempo quizás nos damos cuenta que toda esa manipulación era para que una persona lucrara y quizás nosotros con una buena intención dimos hacia esa causa y nos damos cuenta que todo era mentira. Ahora, quiero que seamos muy honestos. Esta serie nos debe animar a poder ser honestos. ¿Recuerdas en la primera enseñanza que hablamos sobre ser honestos y transparentes? Sobre queremos ser una iglesia auténtica. Entonces me gustaría que hoy también podamos ser honestos en este tema, porque quizás es un tema que a ti te mueve, que a ti te ha causado ahí incertidumbre o cosas en tu interior. Y quiero hablar de eso. Y me gustaría saber si hay alguien aquí que en alguna ocasión, no necesitas levantar tu mano, en alguna ocasión, quizás en alguna iglesia, quizás no en Aliento de Vida, porque eso sí te lo garantizo, pero quizás en alguna iglesia, en algún evento o en alguna ocasión quizás te has sentido manipulado o extorsionado por alguien que quizás usando la palabra de Dios te hizo sentir manipulado para que dieras y al final te sentiste quizás estafado o te sentiste defraudado porque te diste cuenta que era mentira. Sabes, yo he estado en este tipo de círculos donde me han presentado la palabra de Dios de tal forma para yo dar mi dinero y luego me doy cuenta que las intenciones con las que lo hacían no eran tan buenas como lo que dijeron. Y solamente quizás eran algunas personas lucrando de esa manera. Y sabes, uno se siente estafado, uno se siente extorsionado, se siente engañado. ¿Alguien alguna vez se ha sentido de esa manera? Sabes, esa ha sido mi experiencia personal. Y en mi experiencia, en círculos como esos, son ciertas frases que dicen constantemente, son ciertas frases que se hablan constantemente, que nos manipulan para ser generosos y dar. Y hoy quiero decirte unas poquitas de este tipo de frases que suelen usarse en ese lugar, en esos lugares. Una suele ser la famosa frase que dicen, Dios quiere hacerte rico.
Y hablan sobre eso y dicen, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que seas millonario, no lo sé. Y usan mucho un versículo fuera de contexto, que es 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, va a estar en las pantallas, que dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera, ¿qué? Hacerlos ricos. Y usan este tipo de versículos para decir, Dios quiere que tú seas rico. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, pero esto es lo triste de la manera en cómo usan este pasaje, y es que reducen las riquezas a riquezas materiales, cuando Dios, ¿sabes?, quiere enriquecernos en tantas otras áreas también dentro de nuestra vida. Yo creo que Dios quiere enriquecernos no solamente en el área material, yo creo en un Dios que quiere enriquecernos en nuestras emociones. ¿Cuántos creen eso? Creo en un Dios que no solamente quiere enriquecernos en lo material, sino que también quiere enriquecernos en nuestras relaciones, en nuestra salud, quiere prosperarnos en todas las demás áreas también. Pero tristemente muchas veces lo reducen a la riqueza más insignificante, que es la riqueza material, con lo que no nos vamos a ir al cielo. Todas las riquezas que logremos crear en este mundo, ¿sabes qué? Se van a quedar en este mundo. Aquí se van a quedar. Y vemos muchas veces a personas usando estos versículos para sacar provecho y decir, tienes que dar mucho porque Dios quiere también hacerte rico. Pero es realmente para un provecho para ellos mismos. ¿Sabes? Necesito decirte esto. Dios quiere enriquecernos en todo, iglesia, pero no nada más nos vamos a concentrar en buscar y esperar las riquezas materiales. Hay muchas otras riquezas que Dios puede traer a tu vida, iglesia. Otra frase muy conocida que usan en este tipo de lugares es, si no diezmas, estás bajo maldición. Si no diezmas, estás bajo maldición. Si tú no estás trayendo tu diezmo, estás bajo maldición. Y casualmente, el peor pecado para muchos pastores que predican esto es que no diezmes. El peor pecado para muchos pastores que predican esto es que no diezmes. Pero quiero decirte algo esta mañana. Estás en una iglesia donde no te vamos a obligar a diezmar. Hay lugares donde si no diezmas no puedes ser parte de esa comunidad, de ese lugar. No puedes servir en la iglesia. Pero sabes, estamos en un lugar donde te vamos a enseñar la palabra de Dios, los principios que enseñan la Biblia, y tú vas a tener que tomar qué opción quieres elegir para tu vida en esa área. Si quieres bendición o no. Y hay gente que enseña que si no diezmas estás bajo maldición y te hacen sentir como el peor pecador del mundo, y luego agarran palabras como si no diezmas va a venir la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, y va a ser la ruina de tu vida porque no estás dando. Y eso es algo incorrecto. Una última frase que usan muy común en ese tipo de lugares es que si no prosperas económicamente es porque hay un pecado que estás ocultando. Si no prosperas económicamente es porque hay un pecado que estás ocultando. Ahora, yo he estado en ambientes como estos y es bien triste. Pero déjame decirte, la evidencia de la bendición de Dios en nuestras vidas no se resume solamente a que tengamos el carro del año o que tengamos una casa buena. La evidencia de la bendición de Dios sobre nuestras vidas no se resume solamente a que tengamos la cuenta del banco llena de dinero. La bendición de Dios no se resume solamente a eso. Y no me malinterpretes esto, yo creo que Dios quiere prosperarnos. ¿Cuántos creen que Dios quiere prosperarnos? Yo lo creo, porque Él nos ha dado promesas en su palabra y porque somos sus hijos. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanta tu mano si tú eres papá. ¿Cuántos papás quieren que sus hijos prosperen? Que sus hijos les vaya bien, que salgan adelante, que no les falte nada. Claro que todos, y asimismo también creo en un Dios, en un papá que busca que podamos salir adelante en nuestras vidas y que seamos prósperos en todo lo que hagamos. Pero el problema es que muchas veces
reducimos y sacamos fuera de contexto tantos pasajes en la Biblia y podemos hacer sentir culpable a gente y condenada e inferior o menos bendecida que los demás solamente porque quizás no están prosperando en este momento. E incluso podemos llegar a hacer la tan atrevida declaración de que hay pecado detrás. Y sabes, por eso hay mucha gente que hoy en día, no solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, han llegado a la triste conclusión de decir: en la iglesia solo quieren mi dinero. Y quiero que me pongas mucha atención en esto que te voy a decir en estos pocos segundos, pero yo te quiero pedir perdón a nombre del cuerpo de Cristo, a nombre de ese pastor, esa iglesia, ese evento que quizás estaba más preocupado por tu dinero que por tu corazón. Quiero pedirte perdón a nombre de la iglesia global de Cristo Jesús. Si alguna vez alguien ha usado la palabra de Dios para extorsionarte y lucrar para ellos mismos, y déjame decirte esto, así no es como Jesús enseñó. Y a nombre del oficio del pastor, te pido perdón. Y pido que si estás lastimado en esa área en tu interior, puedas sanar tu corazón en esa área. Porque quizás hemos sido defraudados alguna vez. Sabes, en la Biblia vemos que Jesús habló muchas veces acerca del dinero. Y lo habló porque el dar es por nuestro bienestar. Así como la fe, el amor, la esperanza es por nuestra bendición y por nuestro bienestar, así también aprender a ser generosos y el dar son para nuestro propio bienestar y para nuestra bendición. Y si somos honestos, tenemos que entender que a Dios sí le interesa el tema del dinero, y lo podemos ver incluso en este pasaje que leímos. Dice que Jesús se sentó al lado de donde se estaban entregando las ofrendas, y que estaba observando detenidamente a cada persona que daba sus donaciones y sus ofrendas. Y sabes, Jesús estaba observando detenidamente a cada persona. ¿Porque le interesaba el dinero? No. Porque le interesaba ver la condición del corazón de cada persona. Jesús no estaba ese día diciendo: ay, ahora sí vamos a cenar bien rico porque la gente está dando un montón. No. Jesús lo que estaba diciendo es: quiero ver la condición del corazón, porque sabes, hay una relación muy directa entre nuestro corazón y nuestra generosidad. Hay una conexión, hay algo muy directo entre nuestro corazón y el poder dar y el ser generoso, y de eso te quiero hablar el día de hoy. Ese es el tema con el dinero. La razón por la que Jesús sí está interesado en esta área de nuestras vidas es porque hay una relación directa entre nuestro corazón y el ser generosos. En 2 Corintios 9:7, te voy a animar a que me puedas acompañar, va a estar en las pantallas. Dice 2 Corintios 9:7, dice: cada uno debe decidir en su corazón. ¿Quién debe decidir, iglesia? Nosotros. No sentirnos obligados, no sentirnos extorsionados, no sentirnos manipulados, sino que cada uno debe decidir lo que ha propuesto en su corazón. Dice, te lo voy a leer completo: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Mira, si alguna vez, un domingo, estás aquí en la iglesia en el tiempo de la ofrenda y vas a dar de mala gana esa ofrenda o porque te sientes obligado, déjame decirte algo: por el amor de Dios, no des ese dinero. No des ese dinero, porque no va a agradar a Dios. Porque el corazón no lo está dando de una forma correcta. ¿Sabes? Dios está más interesado en nuestro corazón que en nuestro dinero. Es más, necesito decirte esto: Dios no necesita nuestro dinero.
Dios quiere nuestro corazón. Él está más interesado en la condición de nuestro corazón, y el tema del dinero, Él lo usa para llegar al corazón, porque sí o no, el dinero toca un nervio en nuestro corazón. Sí o no, cuando hablamos de dar, como que algo me duele aquí. Sí o no, es como que te alabo con todo, Señor, menos con mi cartera. Es así, manténmela aquí guardadita, porque el tema del dinero nos toca en lo más profundo del corazón. De hecho, Mateo 6:21 dice: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Y cuando está hablando de tesoro, si tú lees el contexto, está hablando de tus posesiones, de tus riquezas, de tus bienes. Ese es nuestro tesoro. Y dice ahí: donde está tu tesoro, allí también estarán los tesoros, los deseos de tu corazón. Y hoy quiero contestar dos preguntas relacionadas al tema del dar. Quizás son preguntas muy básicas, porque sé que quizás hay personas que pueden ser nuevas o que recién se convirtieron al cristianismo, pero si tú ya sabes de este tema y tú ya te las sabes todas, échame porras, ayúdame con un amén y todo eso, pero vamos a repasarlas de nuevo. Y la primera pregunta que quiero contestar el día de hoy, para que quede claro y quitemos este tabú del dinero, es la siguiente: ¿qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? El diezmo prácticamente es el 10% de nuestro ingreso, sea semanal, sea quincenal, sea mensual. Algunos perciben mensualmente su salario. Y un ejemplo, de 1,000 pesos, ¿cuánto es el 10%? 100 pesos. De 10,000 pesos, ¿cuánto es el 10%? 1,000 pesos. De 10 pesos, ¿cuánto es el 10%? 1 peso. Y la enseñanza bíblica, o lo que aprendemos en la palabra de Dios, es que damos el 10% de nuestro ingreso a la casa de Dios. ¿De dónde surgió esto? Génesis 28:22 nos da un poquito acerca de cuál fue el primer acto donde se dio el 10% a la casa de Dios. Te doy un poquito de contexto de este capítulo. En este capítulo, Jacob tiene un encuentro con Dios en un lugar llamado Betel. Di conmigo, Betel. Ahora, Betel significa la casa de Dios. Entonces, Jacob tiene un encuentro con Dios. ¿En dónde? En la casa de Dios, y hace este compromiso con Dios. Versículo 22: y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Este es un lugar de adoración a Dios. ¿Cuántos venimos a adorar aquí a Dios? Y dice: y yo le daré a Dios una 10ª parte ¿de qué? De todo lo que Él me dé, iglesia. ¿Sabes? Eso es el diezmo. Le damos a Dios, apartamos para Dios la 10ª parte de todo lo que Él nos da. Ahora también otro versículo, Malaquías 3:10, dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Ahora, actualmente lo podemos ver, hay comida espiritual en este lugar. Dice: si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Y dice aquí: inténtenlo, pónganme a prueba. Ahora, yo sé que quizás hay gente hoy en día a nivel global que dice: oye, Luis, pero es que ese es el Antiguo Testamento, ese es el Viejo Pacto. Eso fue antes de que Cristo pagara todo por nosotros. Ya no aplica, es una ley, ya no es aplicable para estos tiempos. Ok, tengo que decirte entonces dos cosas bien importantes. Primera, el primer versículo que leímos de Jacob en Betel está en el libro de Génesis. ¿Sabías que en esa parte de la historia aún no se escribía la ley? Aún no se escribía la ley. Iglesia, debemos entender algo primeramente. El diezmo no es algo que ha funcionado a partir de que se escribió la ley. El diezmo es algo que desde el inicio de la creación ha funcionado como un principio de parte de Dios, simple pero poderoso, que nos ha tratado de enseñar Dios para que seamos fructíferos en todo lo que hagamos. ¿Sabes? El diezmo no viene a partir de la ley, el diezmo viene incluso desde el inicio de la creación. ¿Quieres un versículo todavía más antes? Génesis 14:20.
Vemos a Abraham, que fue uno de los primeros que diezmó, y dice: bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Dice: luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte de todos los bienes que había recuperado. ¿Quién era Melquisedec? Era el sacerdote, el que estaba a cargo del santuario, de la casa de Dios. Entonces Abraham donó esa parte, esa 10ª parte al sacerdote para la casa de Dios, iglesia. Entonces, iglesia, el diezmo no fue establecido únicamente a partir de la ley, sino que desde el inicio de la historia Dios ha enseñado por generaciones este principio de dar a la casa de Dios. Ahora, segunda cosa que necesitamos saber: el diezmo dentro de la ley, cuando fue dado por Dios, cuando ya lo instituyó en la ley y lo puso ahí, sí se convirtió en una exigencia y en una obligación donde sí o sí el pueblo de Dios tenía que dar el 10% de todo lo que tenían. Pero ahora, para nosotros que no estamos bajo la ley, el diezmo ya no es una exigencia o una obligación forzosa para nuestros tiempos. Escúchame bien esto, iglesia: no es pecado no dar tu diezmo. No es pecado no dar tu diezmo. Oye, Luis, pero ¿por qué dices eso? La gente ya no va a querer dar. Pues es que tengo que enseñar la palabra de Dios. Tengo que enseñar lo que la Biblia dice, no tengo de otra. ¿Sabes? El diezmo obligatorio sí se estableció en el antiguo pacto a través de la ley. Está ahí, está atrás. Tú y yo ya no estamos atados a la ley de exigencia. ¿Sabes qué tenemos ahora? Ya no tenemos ley, ahora tenemos un ejemplo, y nuestro ejemplo es Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros, iglesia. Y escucha esto: Cristo Jesús no dio el 10% de sí mismo. Él dio el 100% de sí mismo. Él dio todo, Él se entregó por completo. Entonces ahora Él se convierte en nuestro mayor ejemplo de generosidad, de nuestro mayor ejemplo de entrega. Pero jamás nos vamos a parar aquí enfrente a decirte que si no estás diezmando estás en pecado, porque eso no es cierto. Es más, estás en una iglesia donde casi no hablamos del dinero. Si tienes tiempo ya en esta comunidad, ya te habrás percatado que las únicas fechas donde hablamos de estos temas del dinero son en enero, cuando te animamos a participar de las primicias de Dios. ¿Qué son las primicias? Por si tú no lo sabes, es el primer fruto de nuestro año. Entonces, a inicios de año apartamos nuestro mejor fruto, lo primero y lo mejor para Dios, que es otro principio establecido donde aprendemos a dar lo primero y lo mejor, confiando y creyendo que cuando le damos lo primero y lo mejor a Dios, Él se encarga del resto del año y Él nos trae provisión, Él nos bendice, Él trae bendición. Pero estamos en un lugar donde te vamos a enseñar principios de Dios y tú tienes la oportunidad de aplicarlos o no para tu propio bienestar. Porque es para tu bienestar, es para tu bendición. Yo, por más que quiera decir que mi hermano sea bendecido, si él no aplica esos principios en su vida, ¿va a ser bendecido? No. Él tiene que aplicar esos propios principios en su vida para que él pueda ser bendecido. Sabes, en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios ya no se habla de un porcentaje de diezmo, pero sí se habla de un espíritu de generosidad, de un espíritu de dar, se habla de un espíritu de entregarse. La Biblia sí habla de eso. Y honestamente, si quieres irte a un porcentaje de cuánto dar, te voy a decir algo: el 10% sería lo más ligerito. Si dices, ay, pues es que en el Nuevo Testamento entonces ya no dice cuánto doy. Si quieres irte a un porcentaje ligerito, quédate con el 10%. El 10% sería el inicio. Y si vamos a irnos a algo más bíblico, mira, te voy a explicar. Si nos vamos a algo más bíblico, entonces tenemos que hablar de lo que habla el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿sabes de qué habla? De una entrega total, en donde tú y yo entendemos que todo lo que tenemos es de Dios. ¿Cuántos creen eso? Que todo lo que poseemos es porque Dios ha sido muy bueno. Y ya no se habla de un 10%, ahora se habla de algo más generoso. Ahora se habla de algo más generoso. Y lo vimos al empezar. La viuda pobre que leímos al inicio, ¿dio el 10%? No, al contrario, ¿dio qué?
todo lo que tenía. Entonces, a lo mejor nos conviene quedarnos con la idea de que el 10% sería lo adecuado, porque en el Nuevo Testamento podemos ver casos donde la gente ya no daba el 10%, sino que ahora daban todo lo que tenían. Todo. Porque habían entendido que Jesús ya había dado todo por ellos, y podemos ver historias donde la gente prácticamente daba todas sus posesiones para la iglesia, para que pudiera seguir avanzando. Vendían sus terrenos, sus propiedades, y los ofrecían a la casa de Dios para que el evangelio siguiera expandiéndose y para ayudar a los que no tenían. ¿No me crees? Hechos 2:44. Hechos 2:44 es uno de esos versículos que nos habla de eso, y dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Versículo 45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con un gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hechos 4:32 dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían ¿qué? Todo lo que tenían. De hecho, lo quiero tomar nada más como referencia, hay mismo en Hechos, hay una historia, es Hechos, si no estoy mal, capítulo 8, la historia de Ananías y Zafira. Si es el 5, Hechos capítulo 5. La historia de Ananías y Zafira, que ellos iban a dar todo, prometieron dar todas sus posesiones a las casas de Dios. Dice que vendieron todas sus posesiones. ¿Y qué sucedió? ¿Alguien sabe esta historia? Se guardaron el dinero. Dijeron: ay no, como que mejor ya no doy todo, mejor me guardo esto y nada más doy una parte a la casa de Dios. ¿Y sabes qué sucedió? ¿Alguien sabe qué sucedió? Se murieron. Cayeron muertos, porque habían hecho una promesa a la casa de Dios y no la cumplieron. Imagínate hasta qué punto estaban en el Nuevo Testamento en este tema. 1 Corintios 16:2 les está avisando Pablo y les dice: el primer día de cada semana cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. ¿Sabes? Esto es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Cada uno debía de separar una parte del dinero ganado para traerlo a la casa de Dios. Ahora, entonces, ¿por qué todavía usamos el término diezmo? ¿Por qué usamos todavía el 10%? Primeramente, el 10% es una guía que no viene de la ley, ya lo vimos, viene desde inicios de la creación. Entonces el 10% nos sirve actualmente como una guía, un norte para nosotros, el cual podemos empezar a aplicar para ser generoso con Dios y con su casa. El 10% es la base, lo que Dios ha establecido, el principio inicial, y donde a partir de ahí, mira, si tú quisieras diezmar el 20%, el 30%, lo puedes hacer con libertad, pero una base para nosotros a través de lo que vemos en la palabra de Dios es a partir del 10%. Mira, si actualmente, yo te voy a hacer esto, si actualmente por X o Y razón no puedes dar el 10% porque se te hace algo pesado en tus gastos, te quiero animar a algo: empieza con algo. Empieza con algo, aunque sea menor. Dices: ay, me estoy viendo complicado un 5%, no sé, porque la generosidad, ¿sabes qué? Es como un músculo que hay que empezar a ejercitar. Entre más empecemos a dar, entre más empecemos a ser generosos, ese músculo empieza a fortalecerse y empiezas realmente con algo y después logras tus objetivos. Ahora, quiero que entiendas también esto: el número 10 en la Biblia simboliza pruebas. En las pantallas le voy a pedir que me pongan una tabla con diferentes ejemplos de pruebas que vemos en la palabra de Dios relacionadas al número 10. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10. ¿A quién estaba probando Dios? Al faraón, que no quería soltar al pueblo de Israel. Entonces mandó 10 plagas para probar el corazón del faraón. ¿Cuántos mandamientos existen? 10. Los mandamientos, que es Dios probando nuestra obediencia a través de 10 mandamientos establecidos por Él. ¿Cuántas pruebas tuvo Israel en el desierto? 10.
Quizás no sabías ese dato, pero fueron 10 pruebas que pasaron mientras ellos estuvieran en el desierto. ¿Durante cuántos días fue probado Daniel por el rey? 10 días en los que fue puesto a prueba. En Mateo 25 también encontramos que 10 vírgenes fueron puestas a prueba por Dios en la espera del novio. ¿Sabes? El número 10 representa pruebas en la palabra de Dios. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. Esa era una prueba para ti, ¿viste? Y no la pasaste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El 10 representa pruebas y hay pocas cosas que prueban nuestro corazón como el tema de las finanzas. Pocas cosas tocan nervios tan profundos como el tema de las finanzas. ¿Sabes? Es una prueba, somos probados. Pero fíjate, tú y yo somos probados en esta área con el 10%, pero también es el único tema en el que Dios nos dice, pruébenme ustedes también a mí. Y lo dice en Malaquías 3, 10, 11, dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, que les abriré las ventanas de los cielos. Y dice ahí, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y dice, inténtenlo, pónganme ¿qué? A prueba. Y dice el 11, ve cómo acaba en el 11. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides hasta antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Mira, es una área en la cual Dios nos prueba a través de nuestro 10%, pero en la cual nosotros también podemos poner a prueba a Dios. Y si lo hacemos, dice que Él derramará bendición hasta que no tengamos dónde guardar. ¿Cuánto les gustaría que la bendición de Dios venga, que no incluso no tengas dónde guardarlo? Y eso es algo donde podemos probar también a Dios. ¿Sabes? Estoy convencido de esto. Si cada creyente en el mundo entero aplicara este principio de dar a la casa de Dios, si todo creyente en el mundo entero aplicara este principio de dar a la casa de Dios, porque aunque actualmente ya no sea una ley y una exigencia, ni pecado no hacerlo, pero si cada uno tomara este principio, ¿cuál principio, Luis? El principio de que cuando sembramos generosamente a la casa de Dios, cosecharemos también generosamente a nuestras vidas. De hecho, te lo digo rápidamente antes de decirte lo otro, pero está en 2 Corintios 9:6. Es un principio básico que todos conocemos. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra, ¿qué? Abundantemente obtendrá, ¿qué? Una cosecha abundante. Ese es el principio. No podemos darle la vuelta. El que siembra va a cosechar. Y si tú siembras un árbol de limones, ¿te va a dar manzanas? No, te va a dar limones. Igualmente, si nosotros sembramos en esa área monetaria, lo mismo vamos a cosechar. Entonces, volviendo a lo que te quería decir, creo firmemente que si cada creyente en el mundo entero aplicara este principio en sus vidas, me atrevo a decir esto: estaríamos más cerca de que el mundo entero conociera el Evangelio de Cristo Jesús. Estaríamos tan cerca de que el mundo entero escuchara el mensaje de Jesús. Porque, ¿sabes? Todas las iglesias pudieran tener los espacios que necesitan. Todos los misioneros tuvieran los fondos que necesitan para hacer misiones en el otro lado del mundo, incluso en nuestro propio país. Podríamos tener incluso como iglesias comedores gratis para la gente, para los necesitados, casas hogar. Podríamos hacer tantas cosas, pero si cada creyente aplicara este principio y sembrara en la casa de Dios. Y quizás tú vienes a la iglesia y echas cuentas y dices, no, pues somos más o menos tantos, 2 reuniones el domingo, los miércoles, el 10% de todas las personas que dan. No, pues sí debe entrar un buen dinero, deben andar nadando en dinero. No. Te quiero decir una triste realidad. Y no es para ofendernos ni para que te sientas mal. Pero en nuestra iglesia ni el 15% de las personas diezman.
Y esta es una cifra global. Nosotros el año pasado entramos a una conferencia que tenemos a través de la alianza a que pertenecemos como iglesia y daban este dato, y es un dato global, donde en las iglesias en general, únicamente entre el 10 al 20% como mucho de las personas que asisten a una iglesia son las personas que diezman fielmente. ¿Y sabes por qué me pone triste eso? Porque el principio es para nuestro bienestar, es para nuestro bien, es para que todos seamos bendecidos. Y hay tanto que podríamos hacer como iglesia si entendiéramos este principio de dar, si todos diéramos a la casa de Dios. ¿Te imaginas que tuviéramos un comedor gratis todos los días aquí para los de la colonia? Estaría increíble, donde gente que está pasando necesidad pudiera venir a comer, a desayunar, a cenar, no lo sé. Estaría increíble. ¿Se imaginan que cada semana pudiéramos ayudar a viudas, a huérfanos, dándoles un apoyo? ¿Te imaginas que tuviéramos un lugar más amplio donde pudiéramos alcanzar a más gente de nuestra ciudad? Y sabes, este es el asunto. Por eso Satanás mete tanto lío y tanta controversia en este tema de dar a la casa de Dios, porque sabe la capacidad que tendría la iglesia global si todos aplicáramos este principio en nuestras vidas y diéramos a la casa de Dios. Por eso mete tanto lío Satanás en este tema, porque él sabe la capacidad que tendríamos como iglesia global si todos aplicáramos este principio. Ahora quiero contestar la siguiente pregunta, y esta es una pregunta muy sincera y muy transparente que te quiero contestar para que veas el espíritu de honestidad y transparencia que queremos manejar en Iglesia Aliento de Vida. Y la segunda pregunta que quiero contestar es: ¿en qué se gasta el dinero en la iglesia? ¿En qué se gasta el dinero en la iglesia? Ahorita, más adelante, voy a mostrar una gráfica de los gastos mensuales que tenemos como iglesia. Vas a ver quizás porcentajes, pero quiero que sepas a dónde se va el dinero, al menos en Aliento de Vida, en este lugar, en esta casa. ¿Cuántos consideran esta su casa? Pero quiero decirte algo antes. Yo conozco iglesias, y es muy respetable, no estoy criticando eso, es muy respetable, en donde todo el dinero es para el pastor. Él paga de ahí algunas cosas, gastos que hay en la iglesia, y se queda con todo el demás dinero que hay. En Aliento de Vida no funcionamos así. El pastor de esta iglesia tiene un sueldo. Es un trabajo. No solamente trabaja el domingo. Algunos piensan, el pastor solamente trabaja, no trabaja solamente el domingo. Entre semana tiene ciertas cosas que hace, que realiza actividades que tiene que llevar a cabo. Él está sujeto a un sueldo establecido. Tenemos un orden, tenemos un protocolo. Por si tú no sabías, incluso Iglesia Aliento de Vida está constituido como una AR, una asociación religiosa. Estamos registrados transparentemente ante gobierno. No somos una AC. Hay lugares que se quedan como una C y de las cuales reciben beneficios y sirven ciertas cosas. Nosotros estamos constituidos como una AR, estamos registrados ante gobierno y tenemos obligaciones que cumplir también ante gobierno. Y estamos tratando de hacer todo correctamente. Esa es nuestra cultura, y es la cultura también del pastor Juan Speaker, que es pastor del pastor Felipe, y quien nos da cobertura espiritual y quien nos enseña a ser una iglesia en orden en todos los aspectos, en todos. De hecho, si tú asistes a una de las iglesias del hijo del pastor Juan Speaker, que hay diferentes alrededor de las ciudades más importantes de México, te puedes dar cuenta que son iglesias muy generosas, increíbles, auditorios increíbles, porque han aprendido a ser iglesias transparentes en todo lo que hacen y ordenadas en todos los aspectos. Entonces quiero que vean esta gráfica, si me la puedan poner. Son nuestros gastos mensuales. Obviamente pueden variar mes con mes, pero quiero que conozcas qué tipo de gastos tenemos como iglesia. Este es un 100%. 100% puede variar mes con mes, pero voy a iniciar de este lado. El 40% de los ingresos que tenemos mes tras mes, el 40% se va en renta.
de este lugar. Gracias a Dios nos ha permitido estar en este lugar ya por muchos años. Hemos podido adaptar este lugar también a algunas necesidades que tenemos. Gracias a Dios tenemos ahí arriba el cuarto de alabanza que pudimos acondicionar, el cuarto de banderas. Si tú no lo sabías, subiendo las escaleras tenemos el cuarto de los de panderos. Tenemos el área de allá arriba donde están los niños. En la parte del fondo, si tú nunca has subido, puedes hacerlo, está Cunedos, el cuarto de Cunedos. Tenemos también la parte de allá, el estacionamiento, el área de la cocina. En el segundo piso tenemos un área grande para los niños. Tenemos otro cuarto también para los niños. Tenemos la oficina del pastor. Ha sido una bendición este lugar por el tiempo que hemos estado. Pero el 40% de los ingresos de la iglesia se van directamente a renta. 30% se va en honorarios. ¿Qué aplican honorarios? Aquí aplica el sueldo del pastor, aplica lo que se le paga también a 2 personas que hacen el aseo durante todo el mes de este lugar, tanto en miércoles, tanto en domingo y en otras actividades que se pueden tener extras dentro de la iglesia. Y también se da un apoyo, a veces tenemos que contratar ciertamente a personas que vengan a apoyarnos cuanto en la alabanza, en otras áreas. Tenemos otra persona en la alabanza, mi amigo Juan, nuestro amigo Juan, él percibe una ayuda. Él llegó en un momento crítico de la iglesia donde no teníamos músicos, donde no teníamos alguien que tocara piano. Él llegó en esa parte y en esa temporada, él no me va a dejar mentir, él estaba pasando por una temporada donde no tenía trabajo y nosotros decidimos darle un apoyo. Es un apoyo muy, muy sencillo realmente lo que se le da, pero ahí esos honorarios abarcan de 4 personas que apoyamos directamente aquí en la iglesia. 6% se va directamente a mantenimiento. Semana tras semana hay cosas que arreglar en este lugar. La semana pasada hubo una fuga en el baño de hombres, tuvieron que arreglarla esta semana. Se tuvo que hacer la instalación eléctrica de unos cambios que hubo allá atrás. Se tuvo que cambiar también unas cosas de allá de electricidad que estaban fallando en la electricidad general de la iglesia. Hay muchas cosas de mantenimiento y gracias a Dios tenemos a 2 personas que nos ayudan mucho. Ahí está mi hermano Carlos, mi hermano Víctor. Son 2 personas que nos ayudan mucho en esa área y de las cuales a veces mi hermano me da razón. A veces ellos lo hacen de un corazón y se les da a lo mejor una ofrenda o algo, pero no lo que costaría quizás arreglar esa cosa. Si nosotros contratábamos a otra persona externa, obviamente el gasto sería mucho mayor, sería más grande, pero nos ahorramos cierto dinero en ese aspecto porque ellos saben, se dedican a eso y nos apoyan de esa manera. Mantenimiento, 6% se va a servicios, todos sabemos qué servicios. 6% se va a insumos de audio y video. Dentro del auditorio tenemos gastos de audio y video, se tienen que comprar pilas, las pilas, gastamos muchas pilas, hay muchos equipos de los que se ocupan aquí dentro del audio que ocupan pilas y un paquete de pilas aproximadamente cuesta 500 pesos. Tratamos de comprarlos cuando hay promoción de 2x1, hay unas promociones que lanzan en Sam's. Tratamos para economizar un poquito. Hay baquetas que se tienen que comprar. Las últimas semanas se compró un equipo para la grabación de las predicaciones. Les digo que esta semana se hizo la instalación de unas cosas para audio y video, insumos de audio y video. Otro 5% se va en insumos de limpieza. 5% de nuestro recurso se va a todo lo que tiene que llevar para el aseo, desde papel de baño, fabuloso, cloro, todo lo que tiene que llevar con insumos de limpieza. 5% se va a eventos especiales. ¿Qué abarca eventos especiales? Tú sabes que cuando por ejemplo es Día de las Madres, tratamos de regalarles algo al Día de las Madres. Cuando es Día de los Papás, este año se llevaban su raspado, que llegó tarde el de los raspados, pues se llevaban su raspado. Cuando por ejemplo es bautizos, tú sabes, regalamos playeras para los bautizados, les damos sus certificados. Mes con mes tenemos reuniones de liderazgo que conllevan también un gasto. Todo eso es gastos, se integran en eventos especiales. 1% se va a ministerios. Aquí entra por ejemplo muy específicamente jóvenes. La ofrenda da una aportación semanal para que el ministerio de jóvenes podamos hacer nuestras reuniones, porque el ministerio de jóvenes a veces pues es un poquito más complicado juntar recursos. Los jóvenes muchas veces quizás no ofrendan o no tienen esa capacidad de recurso de ofrendar, entonces apoya, y algún otro ministerio que quizás necesite apoyo. Y 1% lo hemos también invertido en redes sociales. Tú sabes, usamos las redes sociales, por ahí mandamos de vez en cuando publicidades de paga, se está pagando todo eso, entonces es 1%. Y otros gastos que por ahí salen de repente, extras. Pero estos son como que los bases que tenemos como iglesia, ¿sabes? Es triste honestamente, pero hemos estado en temporada de inversión por tanto tiempo que no hemos podido ahorrar como quisiéramos. Hay un ahorro, pero no podemos ahorrar como quisiéramos.
no hemos podido ahorrar al nivel que quisiéramos, y el ahorro es un principio de la palabra de Dios que no hemos podido llevar muy bien hasta la fecha. No hemos podido hacerlo como quisiéramos, pero creemos que va a llegar un tiempo donde lo vamos a hacer. ¿Cuántos creen? Y van a ser muy, muy bueno para nosotros. Y quiero ir concluyendo esto porque ya se me fue el tiempo, pero ¿sabes? Dios es un Dios dador, iglesia. ¿Cuántos creen eso? Incluso el versículo más famoso de la iglesia dice Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dio a su propio hijo. Y si Dios es un Dios dador, y lo que dice también Génesis 1:27 es verdad. ¿Qué dice Génesis 1:27? Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces, si Él nos hizo a su propia imagen, entonces para parecernos más a Dios tenemos que ser dadores y generosos también, iglesia. Y hoy quiero lanzarte, para terminar, 3 diferentes retos. Si los quieres hacer, está bien. Si no los quieres hacer, no pasa nada. Pero quiero motivarte esta tarde, esta mañana, a ser generoso, a despertar tu generosidad. Salmos 24:1 dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Cuánto creen que de Dios es todo lo que hay en esta tierra? Entonces, si de Dios es todo lo que hay en la tierra, quiero lanzarte estos 3 retos. Primer reto: regala algo esta semana. Regala algo esta semana. No a la iglesia, sino regala algo a alguien esta semana. Algo bien. No vayas a tu closet y digas, ay, esta camisa ya tiene hoyos, ya no me gusta muy bien, pues la voy a sacar, ya no me gusta. No, busca algo bien. Define qué vas a regalar. Ora y dile a Dios, Señor, ¿a quién quieres que se lo regale? ¿Qué estamos haciendo con esto? Es un ejercicio de desprendernos de algo y ser generosos. Y a lo mejor puede ser alguien que no conoces y lo haces totalmente anónimo. A lo mejor puede ser alguien de tu familia que está en necesidad, pero vamos a desprendernos de algo esta semana. Segundo reto que te quiero dar: sé constante en tu diezmo por 3 meses. Sé constante en tu diezmo por 3 meses. Ahora, ¿qué lograríamos con eso? Primero, vamos a terminar bien el año como iglesia. Va a ser octubre, noviembre, diciembre, y eso nos va a llevar a empezar también el año bien en nuestras finanzas. Sabes, tenemos el deseo a fin de año de poder pintar toda la iglesia completa, cambiar ya el color rojo, cambiarlo por otro tono, toda la iglesia completamente, y conlleva gastos también. Queremos acondicionar algunos lugares extras, hemos estado acondicionando el estacionamiento también, y te quiero animar a eso. Eso ya es otro tema, pero te quiero animar, sé constante en tu diezmo por 3 meses. Y si al final de esos 3 meses no ha cambiado nada en tu corazón, no has visto fruto en tu corazón, porque realmente esto es una prueba del corazón. Pero si no ha cambiado nada en tu corazón, si no has visto fruto de mayor gozo, mayor paz, mayor bendición, si no has visto fruto de bendición, entonces deja de dar tu diezmo. Y si tú dices, es que actualmente no tengo un sueldo fijo, ando un poco apretado, no me alcanza el 10%, entonces el tercer reto es para ti. Haz el compromiso de dar algo cada semana por 3 meses. Algo. Aunque sean 100 pesos, aunque sean 50 pesos. Esto no se trata del dinero, se trata de una prueba de nuestro corazón, iglesia. Entonces, da algo por 3 meses. Y si nada cambia, si tu corazón no cambia, es más, si empiezas a darlo de mala gana, al instante que lo des de mala gana o te sientas manipulado, ya no des, por favor. Porque a Dios no le agrada cuando damos de mala gana. Mira, toma el reto que quieras tomar. No lo tienes que hacer a fuerzas, te amamos igual. Esta va a seguir siendo tu casa, nada absolutamente cambia, nadie va a saber si lo haces o no lo haces. Simplemente es una decisión personal que puedes tomar para aprender a ser más generoso con la casa de Dios y en agradecimiento a todo lo que Dios nos ha dado cada día, pero sin olvidar que hace más de 2000 años Dios ya dio todo, porque dio a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Cuántos le agradecen a Dios por ese ejemplo de generosidad, de entrega, de sacrificio que hizo por cada uno de nosotros?
Vamos, ponte de pie. Quiero orar por ti. Yo creo que terminando la oración nos vamos a ir directo a los avisos por el tiempo, pero quiero hacer una oración por ti. No quiero que te vayas así sin orar por ti. Yo voy a orar para que Dios despierte en cada uno de nosotros un espíritu de generosidad y entendamos la importancia de este principio que Dios ha puesto desde el inicio de la creación, y que podamos aprender a ser generosos y a poder dar, creyendo que todo lo que sembremos lo vamos a cosechar también en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro gozo, en nuestra alegría, en nuestra paz. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por cada una de las personas que están aquí. Te pido que despiertes. Vamos, ¿por qué no lo dices con tus propias palabras? Despierta un espíritu generoso dentro de mí. Despierta un espíritu generoso de dar dentro de nosotros, Padre. Que aprendamos a entender este principio del dar, no como una carga, no como algo forzoso, sino como un deseo por querer agradarte a ti, porque dice tu palabra que tú ya lo diste todo, diste a tu propio Hijo a morir por cada uno de nosotros, y así mismo queremos corresponder a ti, Señor Jesús, en cada área de nuestras vidas. No queremos solamente alabarte con nuestras manos y con nuestras bocas, sino queremos alabarte y glorificarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús. Yo sé que vas a despertar en aliento de vida una iglesia generosa, una iglesia que entiende que lo que está invirtiendo, lo que está sembrando, es para que el reino de Dios pueda seguir expandiéndose sobre nuestro país y sobre todas las naciones. Padre, ayúdanos a entender como iglesia cristiana a nivel global la importancia de este principio y entender que tenemos, Señor Jesús, una sociedad que alcanzar, naciones que alcanzar, personas que necesitan conocer de ti, y que podamos ser partícipes de ello, no solamente con nuestros pies, con nuestras manos, con nuestra boca, sino también con nuestros recursos. Te damos gracias, te amamos, Padre, y creemos que tú vas a hacer algo en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.